Bueno, bienvenidos ya a este nuevo capítulo en esta serie de entrevistas o podcast o como le quieran llamar. En este caso yo le puse como nombre Motivados. ¿Por qué? Porque buscamos un poco esas historias que siempre motivan o esos pedazos de historia también que puedan servirle a alguien en las redes, en todo lo que hay. Evidentemente hay mucho contenido, pero siempre ese contenido que pueda sumar para todos y para todo lo que es, porque en un mundo amplio. Y bueno, vamos a recibir a este invitado también que nos abrió las puertas de su casa para hablar un poco acerca de la historia y de la incidencia y de la importancia del cómo sigue, evidentemente, ya también para poder tener un ejemplo positivo o de cómo fueron, evidentemente, ciertos hechos que marcaron lo que es la historia del país. Hasta ahora podemos decirlo así que, Claudio Velázquez, muchísimas gracias por llegar hasta aquí, en este caso, en este segmento, y en este caso, realmente decirte, recibirme aquí en tu casa, así que te sigo por TikTok, me salían tus TikTok hace un buen tiempo, es ahí donde te conocí realmente por sobre Instagram, así que gracias por tu tiempo. Ok, bueno, gracias a vos, Fede, por la oportunidad, por el espacio y también felicitarte por el esfuerzo que estás haciendo. La verdad que es meritorio dedicarse un poco a lo que es la divulgación de cultura, de historia y bueno, ayuda muchísimo eso y va teniendo una repercusión extraordinaria y bueno, un saludo también para todos los que nos siguen. Excelente, bueno, que mucho hay que hablar con vos y es que vamos a ir a los aspectos de la historia, porque mucho contenido, primero preguntarte un poco cómo nació en vos el hecho de conocer un poco más de la historia, de investigar, porque realmente podemos decirle que es una pasión, ¿verdad? Sí. De ciertos lugares, conocer un poco la historia. En mi caso también tuve eso hace varios años atrás. Vamos a hablar un poco de eso un poco más adelante, de ciertos aspectos, periodos de la historia del Paraguay. Así que, ¿cómo inició tu interés por la historia del Paraguay? Bueno, siempre me gustó lo que es la historia militar. De hecho, mi papá es militar y bueno, a partir de ahí hubo cierta atracción a investigar esos aspectos y después nos fuimos abriendo un poco más. Hay una asociación que se llama la Asociación Cultural Mandoná, la que organiza los recorridos por el cementerio de la Recoleta con personajes y bueno, a partir de ahí esta asociación fue nucleando diferentes investigadores, gente que era apasionada por la historia y eso particularmente a mí me ayudó muchísimo y sé que a otros compañeros también porque teníamos reuniones con cierta periodicidad, teníamos chats donde hablábamos de historia y eso nos ayudaba muchísimo a despertar más el interés y a crecer afortunadamente, ¿verdad? Hasta hoy sigue vigente la asociación, hasta hoy también organizamos actividades y bueno, seguimos tratando de difundir cultura y afortunadamente nos va muy bien. Es una organización sin fines de lucro y bueno, ha tenido muy buena repercusión. Incluso en la gesta del 14 y 15 de mayo con personificaciones de próceres, por ejemplo, me ha tocado a mí ser prócer en alguna ocasión, vestirme y salir por las calles y bueno, son todas esas actividades que uno las hace un poco por ese amor a la historia, ¿verdad? Y cada vez a medida que uno lee más, va también despertándose el interés y va queriendo adentrarse más y más en alguno que otro episodio ahora. Claro, y lo de las redes, ¿verdad? Porque sin duda no podemos negar que las redes son una herramienta muy poderosa para todo lo que se quiera. Creo que especialmente el TikTok, ¿verdad? Sin demeritar a las que vinieron antes, porque es increíble cómo de lo que... Yo creo que todos alguna vez nos negamos de esa plataforma. Yo me negué cuando me decían, a mí me mostraba y eran bailecitos, esas cosas que, bueno, te llevaba la pandemia, ¿verdad? De esa época. Pero después empecé a investigar, yo le dije, no, ¿qué me voy a descargar? TikTok, decían, no. O sea, el nombre luego ya empezaba, era medio, ¿verdad? Y después empecé a ver tutoriales, qué sé yo, venta, de todo. Uno encuentra una herramienta muy poderosa. ¿Cómo fue para que puedas iniciar? ¿Iniciaste primero ahí o dónde iniciaste? Bueno, iniciamos primeramente en Facebook, que es la más veterana de las redes. Sí. Después de ahí nos adentramos en Twitter. En la pandemia sí se tuvo mucha repercusión porque la gente se adentraba mucho y después finalmente me pasó una experiencia similar a la tuya en TikTok hasta que fuimos probando y tuvimos repercusiones. Pasan nada más dos cosas en TikTok y bueno, creo que en todas las redes, pero más en TikTok. Uno, que hay ciertas cosas que injustamente, y vos sabrás eso, de repente se encuentran limitadas. Por ejemplo, hablar de batallas en lo que es la historia militar es algo que está bastante restringido. Hablar de la historia de los nazis y escribir la palabra nazi como tal, hoy se encuentra restringido en TikTok, por ejemplo. Eso por un lado. Y por otro lado, si bien ayuda mucho a difundir la historia, lastimosamente tiene un lado también negativo,
que de repente aparece un X diciendo cualquier disparate, Claro. o alguna señora incluso, Ujú. y la gente cree. Y no tiene ningún asidero documental, no tiene absolutamente ninguna bibliografía. Por decir nomás un ejemplo, hace poco en redes salió que una escena del Señor de los Anillos se inspiró en una batalla de la Guerra de la Triple Alianza. Y eso nunca hubo ningún fundamento, nunca hubo ningún testimonio de parte de los productores o directivos de esa superproducción, y se notaba que era algo que lo escribió por Claro. escribir. Y mismo lo que es la guerra del Chaco y la guerra de la Triple Alianza, teorías que muchas veces rayan lo conspiranoico, uno dice y la gente ya cree y se empieza a difundir. O por ejemplo, veía hace poco que un usuario descargaba filmaciones del Brasil, de un cementerio abandonado que efectivamente correspondía al Brasil, y decía: este cementerio abandonado lo encontré hoy en la ciudad de Piribebuy. Y la gente ya lo creía, pero era cuestión nada más de buscar e indagar un poco, y vos te das cuenta que era justamente allá por Ladario, Brasil, que no tenía nada que ver con Piribebuy. O sea, ese es el lado que de repente negativo, que siempre tratamos de salir a la vanguardia y responder a esos Claro. usuarios, decirle: mira, ese video que estás subiendo no corresponde, y estás aparentemente incurriendo en un error, ¿verdad? Siempre Claro. dentro de lo que es la diplomacia, ¿verdad? A veces surgen discusiones un poco caldeadas, pero en fin, yo creo que hay que ser contestatario de esos, ¿verdad? Porque la gente cree y de lo contrario se instala, ¿verdad? Claro como decía ahora también, es una herramienta muy poderosa, pero hay que saber usarla, tanto para lo bueno como para lo malo. O a veces hace poco justamente tiré mi parecer también Ujú. de qué es realmente lo valioso o de qué filtro hay también en ese tipo de redes, ¿verdad? Claro. Por ejemplo, yendo a los medios tradicionales de televisión, ¿verdad? O sea, no cualquiera tenía un espacio en televisión para Ujú. sea de entretenimiento, deportivo, lo que sea. Había un filtro, había casting, había qué sé yo, ¿verdad? Y hoy en día a través de un teléfono, un espacio así increíble, y diciendo, o sea, frases o cuestiones que... Sí, Y esos son los ídolos, ¿verdad? Y vos ves las reproducciones, o sea, que no se tomen nomás como lo tomamos, o que se quiera entender como que es algo que lo hacemos por pichado, ujú, pero yo creo que hay ciertas cuestiones que sí pueden tener un valor en materia de contenido, ¿verdad? Y la responsabilidad, ¿verdad? Y de que ahí tomarlo, como dijiste, tomarlo con pinza, a ver de dónde viene esto, ¿verdad? sí, Y lo que era el tema de la pandemia, porque creo que es un capítulo que va a quedar para la historia, para ujú, siempre, que nos acercó mucho a la tecnología y que nos hizo evaluar ciertas cosas a nivel global, de esas falsas informaciones. No, pero dice esto, dice aquello, claro. ¿verdad? Y ya que dijiste lo de Facebook, la más red veterana, ¿verdad? Que hay Ujú. mucha gente, muchos señores, más de edad, porque las primeras redes sociales, que creían o pensaban que eran así, ¿verdad? Sí, Entonces, qué compromiso y responsabilidad también utilizar las redes con informaciones, ¿verdad? De más que tiene que ver con la historia, porque están famosos los mitos, leyendas urbanas, ¿verdad? Que seguramente vos conocés muchísimo de eso, y la gente te pregunta, te consulta: che, esto fue cierto, ¿es cierto que fue así? exactamente. ¿Verdad? Entonces, qué responsabilidad de poder usarlo de manera correcta y de también vos brindar algo respaldado en una base, ¿verdad? Sí, por ejemplo, en el tema de historia del Paraguay, hace cosa de 4 o 5 años vienen apareciendo unos documentos que a todas luces son apócrifos, o sea, son falsos, Ujú. y están en el marcado a la guerra de la Triple Alianza. Y uno coteja, ve los documentos, y no hace falta entrar en pericias de sello ni nada, sino que ve que habla de personajes que ya ese periodo murieron, ya fallecieron. Y sale a responder y no, legionario te dice la gente, o sea, o pichado, o entreguista, o vendepatria, pero en Claro. realidad lo que vos estás haciendo es usar un poco la contestación para que se evite incurrir en más errores, ¿verdad? Porque hay documentos falsos en enorme cantidad, y muchos medios, incluso serios, lo han publicado pensando que se trataba de documentos verdaderos. Incluso la propia Academia de Historia del Paraguay ha salido a la luz y ha sacado declaraciones sobre esos documentos. Cuestiones como esas son las que tienen que hacer parar la oreja y, bueno, manejar debidamente las redes y estar preparado para las diferentes situaciones que se puedan presentar, ¿verdad? Ahora, yendo un poco a lo que es un poco más cuestiones históricas, ahora que Ujú, también tengo como idea o como objetivo, que ciertos pedazos de la historia de fragmentos que puedan servir o historia en este conjunto de entrevistas que quiero ir haciendo, ujú, de dar un poco ese ejemplo de cómo la gente o cómo ciertas partes se pueden reponer o pueden tener un aspecto positivo. Ahora, por ejemplo, la historia del Paraguay,
que es muy amplia. Incluso estuve compartiendo hace unos días algunos videos. También estuve por la estación de tren de Luque. Ah, qué espectacular. Sí, vi el video. Muy bueno. También estuve o sea, quiero estar por la de Yukuri y ahí sucesivamente tengo algunos en mira, pero sí videos cortitos nada más porque obviamente si uno va a abordar va a ser mucho más largo. ¿Cómo el origen de la guerra, por ejemplo, la guerra también estuve haciendo un video referente a eso? Por ejemplo, de la guerra contra la Triple Alianza, ¿verdad? Y ahí es un tema que se abre muchísimo, ¿verdad? Pero hablando un poco acerca del origen de esa guerra y se puede decir que esto fue la guerra que cambió el destino del Paraguay por la afectación que tuvo, evidentemente. Categórico. En las guerras, tanto la guerra de la Triple Alianza, que es en la que nos enfocamos, como la guerra del Chaco, años después, el principal motivo es una falta de definición del límite al periodo de independencia de los incipientes estados. O sea, España no sabía, la corona española no se había preocupado de definir los límites entre sus provincias y ni qué decir entre el Brasil y España mismo, entre lo que era la corona portuguesa. Y una vez independizados estos incipientes estados, tenían que definir en algún momento. Habían llevado a cabo sendas reuniones un poco con mira a poder establecer límite definitivo, pero todas esas reuniones eran postergadas y bueno, lastimosamente fue esa falta de definición de límites principalmente lo que lleva a desencadenar los conflictos. ¿Por qué? Porque en el caso del Brasil empieza a avanzar en sus ocupaciones, empieza a volverse más caldeante la situación y bueno, finalmente desencadenan los conflictos bélicos. Aparte de estas situaciones, habrán otros motivos también vinculados a geopolítica, habrá también vinculados a acceso a recursos y otras cuestiones, ¿verdad? Pero el principal motivo acá siempre se habla y se tiene que hablar de que fue la falta de definición de límites. En el caso de la guerra de la Triple Alianza, como consecuencia de una historiografía apoyada muchísima en un nacionalismo a ultranzas, se corrió durante muchos años la versión de que el Estado paraguayo era una potencia, no solo una potencia, una superpotencia, y miraban con celo otras superpotencias como Gran Bretaña, por ejemplo, y ese fue el desencadenante finalmente de la guerra de la Triple Alianza, cuando en realidad uno empieza a estudiar a fondo la economía paraguaya en ese periodo y ve que países más pequeños como lo que hoy es Uruguay tenían un PIB incluso mayor que el Paraguay. Es cierto, el Paraguay se estaba organizando y tenía una proyección muy interesante, pero todavía no estaba como una superpotencia consolidada. Y lo que es incluso más curioso es cómo se instala ese discurso de que Gran Bretaña fue la causante de la guerra de la Triple Alianza, cuando hay autores que han escrito libros para desacreditar completamente esa tesis, en el sentido de que Gran Bretaña no estaba involucrada y al contrario, Gran Bretaña es la que a través de su parlamento saca a luz el tratado secreto de la guerra de la Triple Alianza. Es mediante el parlamento británico que el mundo conoce ese infame tratado. Si vamos a buscar responsables, son justamente los países de la región que por no tener la capacidad de definir esos límites llegan a las armas. Y me van a decir, ¿y Paraguay qué grado de responsabilidad tiene ahí? Para mí particularmente el gobierno paraguayo en la época de la guerra de la Triple Alianza pecó de imprudente, porque sabiendo lo tenaz que era el imperio del Brasil, debió de guardar más prudencia en sus actos, claro, y no empezar a declarar la guerra al Brasil, luego a la Argentina y tener una guerra de esa magnitud, sin tener armamentos, sin tener una organización bélica consolidada. Y bueno, finalmente, por falta de esa prudencia es que tenemos a 3 enemigos, de los cuales uno era una superpotencia, así, un elefante, que era el imperio del Brasil. Y bueno, son en definitiva esos son los factores. Bueno, y yendo un poco a esto, lo del tren, indagando, porque que era como algo bueno para la época. 1825, si no estoy equivocado, el tema del ferrocarril del tren en Gran Bretaña, creo que más o menos fue el origen. Y que realmente Paraguay creo que no fue el primero, fue uno de los primeros, creo que hubo en Perú, según estoy investigando, y después en Chile.
que no se le podía catalogar más o menos como un tren de pasajeros, porque sí, de carga estaba comprobado. Yendo nomás a eso de engrandecer la historia, pero sí que capaz demostraba ya ciertos pasos Claro. de un desarrollo para la época. Claro. Para la No, época. contundente. Creo que fue el quinto ferrocarril en la región. Creo que Panamá también llegó a Panamá tener por también ahí. había tenido. Y eso, por ejemplo, es algo que se instaló. Y yo estoy seguro que si se hace una encuesta, la mayoría de la gente te va a decir que fue el primer ferrocarril. Y no fue así. De hecho, tampoco está mal que hayamos sido el número quinto. Demuestra una proyección Muy interesante y muy para gran la avance. época, considerando. Para la época. Incluso los planes según investigaciones de algunos colegas, había ya un terraplenado que llegaba incluso hasta el Paraguarí. O sea, tenía pensado avanzar, pero rápidamente con el proyecto del ferrocarril. Pero lastimosamente por haber desencadenado la guerra se llega hasta Pirayú y fue ese el tramo utilizado finalmente, ¿verdad? Bueno, y ahí entramos en la discusión también, ¿verdad? De lo que dijiste, un poco de imprudencia. Eh, Yendo un poco al origen o al motivo de la guerra, me corregirás vos, creo que hubo una cuestión de ahí de que Paraguay había defendido el lado de Uruguay, Sí. un inconveniente, y ahí es donde creo que le termina desconociendo, luego de un cambio de gobierno, creo que al Mariscal López, ¿verdad? Y obviamente Brasil te vino con todo, o sea, hoy en día, y hasta ahora creo yo, que lo podemos hablar después, creo que Brasil hasta ahora tiene eso de imperio, del famoso de bandeirante, ¿verdad? De que son tan grandes, ¿verdad? Sí. Es un continente, básicamente un continente. O sea, imagínate lo que es para esa época, o de esa imprudencia en el sentido de ir a declarar a lo grande un conflicto capaz que sea innecesario, porque uno de tus videos también dijiste que esto se podía por lo menos sostener un tiempo más, ¿verdad? No sabíamos obviamente qué va a pasar después, pero con lo que representa Brasil y más con esos aliados del ejército aliado, o sea, era una muerte segura, no se puede decir, no sé si se puede catalogar de esa manera, yendo a lo superficial o viendo desde lejos, tener 3 contra 1, una cuestión medio lógica que está en Claro. desventaja, ¿verdad? En definitiva, Uruguay estaba inmerso en una guerra civil entre el Partido Colorado y el Partido Blanco, los dos partidos tradicionales, y es en el marco de ese conflicto civil interno que el Paraguay intenta abogar por la causa del Partido Blanco. El Partido Colorado estaba favorecido por una política mitrista y también por lo que era el imperio del Brasil. Y es ahí en esa intromisión que el Paraguay hace que termina declarándole la guerra después de un ultimátum del 30 de agosto al Brasil, ¿verdad? Y es ahí en donde entra uno de los primeros elementos que consideran imprudente la actuación que tuvo Solano López. ¿Por qué tener ese grado, digamos, de intromisión en un conflicto interno, ¿verdad? Siendo que vos estás preparándote en armamentos, vos todavía no tenés una flota. Es cierto, teníamos un buque que era el Tacuarí, que era muy rápido, Sí. pero no teníamos buques acorazados de hierro que nos podían permitir resistir lo que era la artillería ya moderna en aquel entonces, ¿verdad? O sea, ¿cuál es la necesidad si por el ámbito de la diplomacia fracasaste de entrar en un aspecto bélico y finalmente vemos lo que fue la consecuencia de haber llegado hasta ese punto? Y como vos mencionaste, el imperio de Brasil hasta hoy en día en lo que son las negociaciones por Itaipú y el anexo C, por ejemplo, vemos cómo sigue actuando como un imperio. Es increíble. Las cuestiones de espionaje. Claro, es increíble un poco cómo su diplomacia es sumamente astuta y vos puedes dar 3 pasos, pero vas a ver que ellos ya están 10 pasos adelante. O sea, hasta hoy en día tratar o negociar con ellos sigue siendo un tema demasiado complejo, ¿verdad? Y creo que en todos los ámbitos, o sea, cuando uno va también, porque va mucho Paraguay, evidentemente no lo vamos a negar ahí. Brasil es un país espectacular que tiene destinos espectaculares. O sea, uno se va y tiene que acogerse a las normas, ¿verdad? Claro. Y el que no, ellos hacen sentir el rigor de no hacerlo, ¿verdad? Sí, la actuación de su policía misma es lo que es. A eso iba. O sea, lo que, ¿para qué vamos a irnos lejos? Algo popular, el fútbol, ¿verdad? Sí. Hace poco vi una entrevista de Carlos Báez, ¿verdad? Si del aeropuerto le venían más o menos hostigando, te van en el hotel con las bombas, y ahí uno se va a decir, y ya te viene, te llevan en el calabozo. No, demasiado rigurosos son en ese aspecto, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, creo que son bastante, evidentemente, mantienen eso, ¿verdad? Sí. O sea, y en la forma de andar, o sea, en el trato mismo, yo me doy cuenta de eso, ¿verdad? Porque hace poco también tiraba un comentario en las redes, ¿verdad?
de querer menoscabarnos, ¿verdad? Nosotros como Ujú. oye, ¿qué es Paraguay? ¿Qué? No, O sea, eso se... eso es una cuestión de, yo entiendo una estrategia, ¿verdad? Pero creo que es medio imposible que te digan que no conozcan Paraguay yendo básicamente al ámbito del fútbol al popular. O sea, una vez habrán visto el Mundial de Claro. Fútbol, ¿verdad? De Francia 98, Corea, Japón, Alemania, Sudáfrica, ¿verdad? O sea, porque para muchos salen supuestamente a decir, creo que mi video por ahí también decían que era un estado de ellos, Ujú. ¿verdad? En redes me ha pasado en muchas ocasiones, sobre todo en Twitter, que de repente un día te ves, pero arrasado por cuentas por perfiles del Brasil que Sí. te entran a contradecir y entran con todo tipo de insultos y eso. Y justamente hablamos fuera de cámara lo que es ex Twitter, Sí, que no tiene muchos filtros y eso le da mucha libertad a la gente de agarrar y tirar un montón de insultos, ¿verdad? En claro. algunos casos se responde, ¿verdad? Pero en otros casos ya no amerita. Ah, Y hoy en día ahí también está muy instalada una línea muy nacionalista dentro del Brasil que claro. tienden a hacerlos considerar a ellos como la máxima potencia en la región y a desmeritar todo el entorno. Dentro de eso, Paraguay, ¿verdad? Ahora, un punto importante también, volviendo a lo de la guerra, para no hacer muy largo, porque cuando hablamos, es increíble cómo Sí. pasa la hora, increíble, de verdad. Cómo Paraguay se levantó un poco de esa guerra, que es tampoco, también uno de los mensajes que quiero dejar, ¿verdad? De ese resurgir, se puede decir, porque afectó, o sea, breve nomás contar un poco, Claudio, lo que dejó en cuanto a afectación de muerte, Ujú. obviamente saqueo, ni qué decir, otros hechos que no se pueden ni mencionar, que hay que ponerle filtro. Por ejemplo, lo que sucedió en Peribebú y lo que sucedió acá. O sea, tuvimos unos años Sí. totalmente invadidos. ¿Qué dejó primero en consecuencia? Bueno, ahí por ejemplo hay que tener en cuenta un factor. 60, algunos autores mencionan, otros el 70% de la población paraguaya se vio exterminada como consecuencia de esa guerra. En segundo lugar, Alemania, por ejemplo, al término de la Segunda Guerra Mundial, el 14% de su población se ve exterminada. O sea, el porcentaje es demasiado diferente. Y otra cosa muy diferente también, cuando termine la Segunda Guerra Mundial, los países como Alemania se vieron ayudados con fondos de estadounidenses, con planes que implicaron ese levantamiento. Paraguay no. Paraguay por sí solo tuvo que levantarse y establecerse nuevamente de todas esas consecuencias. Para mí, el trabajo de la gente, de la nación paraguaya es el principal elemento que ayudó a sobreponerse de todas esas situaciones. Ahí, por ejemplo, tenés lo que fue la mujer que tenía que, por un lado, criar a sus hijos habiendo fallecido sus maridos en conflictos y por otro lado también tenía que trabajar en la tierra. Lastimosamente, la actuación de los políticos, sobre todo en un principio, dejó muchísimo que desear. El Paraguay, en el periodo de posguerra, va a realizar dos préstamos muy grandes de entidades bancarias británicas y la mayor parte de esos fondos van a ser vilipendiados. Anteriormente vos hacías un crédito de alguna banca europea y el dinero te venía en bolsas. No es como hoy que tenés transferencias y demás. Claro. Te venían y varias de esas bolsas iban desapareciendo en el camino o iban a parar a la casa del ministro de Hacienda de aquel entonces. Incluso estaban los expedientes donde al entonces ministro de Hacienda, después presidente del Paraguay, Juan Bautista Gil, se lo acusa de haber hecho desaparecer varios de esas bolsas de dinero. O sea, hubo despilfarro de dinero, hubo muchísima corrupción y ni qué decir, los propios políticos se vieron inmersos en revoluciones y en guerras civiles. Paraguayos que peleaban juntos para defenderse en la guerra de la Triple Alianza, 4 o 5 años después van a estar peleando mutuamente en rencillas. A un héroe de la talla de Ignacio Genes, que perdió la guerra un sablazo al intentar embarcar los acorazados brasileños, Ujú. se lo va a asesinar de la forma más vil posible, se le va a hacer comer vidrio. Imagínate lo terrible que fue ese periodo inicial. Por eso, para mí, el mérito principal de haberse levantado la guerra de la Triple Alianza lo lleva el pueblo, lo lleva la nación, porque es esa nación la que trabaja la tierra, la que se esfuerza en aumentar la producción y bueno, eso fue redituando en lo que era la economía. Después tuvimos presidentes brillantes que ayudaron muchísimo, como van a ser Eligio Ayala y Eusebio años después. También Juan B. Urquiza fue otro presidente muy importante. Y eso es lo que le ayuda al Paraguay a levantarse de esa situación. Acá un punto también muy importante es que, por ejemplo,
Si hoy tenemos diferencias con otros países como el Uruguay, mucha gente te dice, eso es un impacto todavía de la guerra de la Triple Alianza. Para mí, si hoy tenemos diferencias con países vecinos y con muchas características parecidas como el Uruguay, lo debemos a muchos años de corrupción en una dictadura tan larga, más que por lo que fue la guerra de la Triple Alianza, ¿verdad? Pero son cosas que dan para hablar muchísimo y bueno, quisiera centrarme en esos dos puntos principales, ¿verdad? Ok, pero ¿cuánto tiempo más o menos fue lo que la Paraguay tuvo una estabilidad luego de lo que fue esa época de 1870? Habrán sido 40 a 50 años ese periodo para ir alcanzando, digamos, una estabilidad promedio. Y después de eso que ya vino obviamente la guerra del Claro, Chaco. y justamente la prueba de que el Paraguay alcanzó un nivel de relativa estabilidad es que estuvo a la altura de adquirir armamentos y de organizarse militarmente para una guerra también muy grande, de hecho la guerra más grande del siglo XX en la región, que fue la guerra del Chaco, ¿verdad? Claro, que ahí es lo que íbamos al principio, ¿verdad? Esa imprudencia, o esa falta de visión, ¿verdad? De estratega, de bueno, che, primero me voy a unir de armamento, de lo que sea necesario Claro, no para hubo la guerra de encarar, la Triple Alianza. para hacerme del guapo, ¿verdad? Porque uno tiene que tener con qué. Imagínate esa época donde esas guerras evidentemente se llevaban de esa manera. Hoy en día con todo lo que hiciste, ni pensar, ¿verdad? Eso que sí es fundamental. La preparación que el Paraguay tuvo en la guerra del Chaco no la tuvo en la guerra de la Triple Alianza. Y eso disgusta a un sector nacionalista del Paraguay, pero está acreditado documentalmente. Hay pruebas contundentes de que así se dio, ¿verdad? Ahora, la bravura del soldado paraguayo, la tenacidad con la que defendió su tierra, eso es innegable. Claro. Bueno, y que evidentemente también fue otra de las lecciones que se metió, viendo un poco dentro de ese proceso de estabilidad, todo desde el Paraguay que se iba recuperando lo que fue la guerra contra la Triple Alianza. Eso cortó un poco ese proceso. Evidentemente tuvo su afectación también la guerra del Chaco. Claro, no solo la guerra del Chaco, también hay que tener en cuenta que el Paraguay va a tener guerras civiles en 1904, Bien. en 1912, en 1922 y va a tener algunas azonadas y rencillas también, pero Mucha inestabilidad en esa época. mucha inestabilidad. Y justamente hace poco se generó mucho un discurso donde decían que tal partido es el responsable de esas guerras civiles. Y en realidad las guerras civiles que se dieron en el Paraguay fueron responsabilidad de un partido y de otro partido. Vamos a ver que está el Partido Colorado y el Partido Liberal están involucrados. O sea, querer cargar el 120% de la mochila a un solo partido no corresponde. Para mí, ambas autoridades políticas, ambos partidos fueron los que estuvieron involucrados en estas guerras civiles y fue consecuencia de injerencias de ambos partidos que se encadenaron esos conflictos. En 1912, que fue una terrible guerra civil que tuvo el Paraguay, va a haber un periodo de un mes donde tuvo un presidente colorado como presidente. Justamente se lo termina de poniendo a Pedro Pepeña y bueno, después vienen unos presidentes liberales, ¿verdad? Pero todos los políticos estuvieron involucrados en esas guerras civiles del Paraguay. Eso es categórico. Que hay casos que, bueno, si vamos a retratarlo, es como para hacer una serie más o menos Claro. de todo lo que ocurre. Y hay cuestiones, bueno, si vamos a hablar de algo más también, por ejemplo, de casos que son muy importantes o de repente para retratarlos, en los casos que también voy a abordar en algún momento, en algunos videos vi de casos de asesinato o de cuestiones de crimen que hayan ocurrido acá. Hay casos que la gente ni conoce, ¿verdad? Pero eso vamos a hablar en otro Sí. momento porque si no vamos a hablar de muchas cosas más. El origen de la guerra del Chaco. Se habla mucho también de eso. Evidentemente Paraguay perdió territorio, que vi también otro de los videos que en cada negociación evidentemente uno tiene que Claro. negociar y ceder, es un tira y afloje. ¿Cuál fue el origen real de lo que se menciona por lo menos en la teoría, ¿verdad? El origen del conflicto de la guerra del Chaco es también la falta de definición de límites. Que venía de... Venía ya desde el periodo independentista, ya incluso allá por la década de 1880 ya vienen las primeras rencillas. Incluso en el periodo de Carlos Antonio López hay algunas protestas que hacen las autoridades bolivianas sobre la autoridad gubernamental en el Chaco. O sea, esa discusión se viene hace mucho tiempo. Incluso esto es lo que ayuda a refutar de que el principal argumento de la guerra del Chaco, del conflicto de la guerra del Chaco fue el petróleo. Si en 1880 ya hubo los primeros choques con Bolivia,
En aquel entonces el petróleo todavía no era explotado. En aquel entonces la revolución industrial consideraba a lo que era el carbón como su principal combustible y ya, o sea, a lo que voy, que lastimosamente la guerra del Chaco se iba a dar porque no hubo acuerdo diplomático con o sin petróleo. Hubo una falta de definición de límites que ambos países no supieron definirla y sobre todo Bolivia tuvo una actuación muy lamentable en el sentido de que te iba fundando fortines cada mes y cada vez más adentrándose en territorio paraguayo. Lo peor de todo, firmaban Paraguay y Bolivia algún tratado y decían, esta zona va a ser paraguaya, esta zona boliviana y esta definamos como en status quo de nadie. Bolivia te seguía fundando fortines en territorio que ellos aceptaban en un tratado como paraguayo. O sea, ahí hay que reconocer, hubo una lamentable actuación en cuanto a la política expansionista de Bolivia que te seguía fundando fortines pese a algunos acuerdos previos que había con el Paraguay. Y el Paraguay tenía que salir a responder esa situación, no podía quedarse de brazos cruzados y también empieza a fundar fortines. Y es ahí en esa situación donde se van a dar los primeros choques y muertes como la que se da en el Fortín Sorpresa en 1927 y bueno, entre otros hechos. Bueno, o sea que ya venía de antes en la cuestión de querer avasallarnos. Sí, Increíble, ¿eh? en la fundación de Fortines, ahí la tarea fundamental fue la de Eligio Ayala, Ujú. que él sale a, como decía, al pisar fuerte en el Chaco y empieza a fundar Fortines en 1928. Si bien es cierto, el Paraguay tuvo un periodo largo de ausencia en el Chaco, en el cual Bolivia te fundaba Fortines, en un año él va a hacer todo lo que el Paraguay no hizo en 10 años Ujú. con una fuerte presencia de Fortines y va a atajar la zona candente, digamos, de fortines bolivianos. Después los bolivianos van a seguir fundando fortines, pero en la parte más norte, no en el territorio cercano, digamos, a lo que puede ser Asunción o caminos a Concepción y demás. O sea, va a conseguir frenar esa expansión tan terrible que estaban haciendo los bolivianos en cuanto a sus fortines. Y la otra tarea fue la de la preparación militar, la de empezar a adquirir armamentos. Yo dije muy cosita, todo bien, no acá. Sí, 33 minutos más o menos. Perfecto. No, no pues si vamos a hablar de todos los temas. Te falta lo de la dictadura, ¿verdad? Sí, sí. Ok. Bueno, ahora consultarte un poco acerca de algo que se Ujú, recordaba hace poco, 2 y 3 de febrero, el fin de la dictadura. ujú, Una de las más largas, no sé si la más larga o la más larga que es la región de Alfredo Stroessner. ujú. Y un paréntesis especial, nomás lo que hablamos, evidentemente, el tema del López, un tema que siempre va a traer polémica de Lopita, anti-Lopita. Eh, Evidentemente se pudo haber hecho cosas buenas para el país en lo que es un poco el desarrollo, cómo él llevó, Sí. pero creo que muchos consideran capaz, o sea, cada uno va a creer lo que le enseñaron o lo que lo sienta, ¿verdad? Ujú. De poco imprudente era lo que fue en esa época, así que un apartado especial más sobre eso de acá no estamos en contra de nadie y de Claro. hablar, sino que cada uno puede tomar su propio parecer de acuerdo a lo que piensa, siente o le hayan contado, ¿verdad? Volviendo a la época de Stroessner, 35 años que, bueno, fueron bastante, yo me pongo a pensar, somos una generación, bueno, no sé cuántos años tenemos, Yo tengo 37. yo tengo 32 Ujú, y de lo que yo leí e investigué realmente me apasionaba mucho, me visité el Museo de las Memorias hace unos años ujú, atrás, me agarró, se empecé a leer e investigar de a quién acudía uno en caso de una injusticia de algún hecho, ¿verdad? O sea, lo que ujú, fue creo que una de sus mujeres, que literalmente él fue a su casa ujú. a instalarse él ahí y, Sí. no sé, te pasa algo y decís, bueno, llamar a la policía, Mm. pero la propia policía era la que te, o sea, me imagino tanto tiempo y son 35 años, fueron mucho, pero el tiempo pasa rápido y todo lo que pudo haber sido y de seguir o de esos planes también incluso que se hablaba de que uno de sus hijos siga con ese legado, ¿verdad? Ujú, De autoritarismo, no, como le quieran decir. Eh, ¿Cómo puedes catalogar, digamos, en poco tiempo? Hay gente que es tronista, otras no ujú. tanto, otras no, que con la ventana se dormía, qué sé yo, ¿verdad? Eh, ¿qué adjetivo se puede mencionar para describir un poco esa época? Bueno, imagínate, vos tenés 32 años, quiere decir Sí, que a esta altura del campeonato, había si 3 años más. todavía quedan 3 años. Imagínate vos 32 años, toda una vida, y Stroessner seguía siendo presidente. Para mí es categórico. En el aspecto económico, no podemos decir que
fue un presidente eminente que hizo avanzar al Paraguay, porque vos te pones a comparar nuevamente con otros países, como el caso de Uruguay, y vas a darte cuenta que es 4 a 5 veces más el desarrollo que tiene el Uruguay. La gente dice que hubo muchas rutas asfaltadas, por ejemplo, pero Mario Abdo Benítez en 5 años, sin tener ningún aprecio puntual hacia Mario Abdo Benítez, hizo más asfalto del que Alfredo Stroessner en 35 años. 3.300 más o menos. Exactamente. Imagina también hay otras cosas como, por ejemplo, la gente te trae a colación el hospital de Itagua. Con el dinero que se sobrefacturó en el hospital de Itagua, otros 3 hospitales más, por ejemplo, podíamos habernos hecho. Itaipú, por ejemplo, la gente te dice, pero la cantidad de dinero que se despilfarró en Itaipú, podíamos tener otras 2 represas más de esa misma magnitud con todo el dinero que se llevaron los varones y las altas amistades del presidente. O sea, y te traigo otra, ACEPAR. ACEPAR, desde que se concibió la criatura, estuvo involucrada en hechos de corrupción y nunca operó al 100% como tenía que haberse operado. ¿Por qué? Como consecuencia de los hechos de corrupción. Con Alfredo Stroessner se instala, digamos, la corrupción en las autoridades porque tenemos otros presidentes colorados como Molas López, por ejemplo, que era odontólogo. Él termina de ser presidente y vuelve a trabajar en su consultorio odontológico. O sea, no es que tenía la vida asegurada, tenía que seguir laburando el tipo. ¿Por qué? Porque el Estado no era un medio para hacerte rico o para hacerte de dinero. Aparte, en el tema de seguridad, es increíble cómo hay un amigo investigador, cómo encuentra que había denuncias, que había homicidios, que había rencillas. Lo que pasa es que la gente quiere, por ejemplo, en la época de Stroessner, encontrar motochorros. Y no había motos en la misma cantidad que había hoy, porque no tenía las ensambladoras que hoy tenés. Quiere encontrar robo de celulares y no vas a tener tampoco porque no había celulares. O sea, claro, todo eso hay que juntar en un periodo, en ese tiempo y en ese contexto, ¿verdad? claro, socialmente ya es diferente el mundo en el cual se desenvuelve Paraguay y obviamente vamos a tener hechos delictivos de otra índole. Que antes tenían los rateros y uno ve la cantidad de asaltos que se hacían en las casas a la siesta, por ejemplo, que la gente colgaba su ropa y se le robaba. Había muchísimas denuncias que radicaban en las comisarías y todos esos aspectos sin tener en cuenta lo que es derechos humanos, que es un capítulo totalmente y que nadie puede callar y todos ahí están de acuerdo, hasta los estronistas mismos cada vez están más convencidos de que pues, es cierto, en el aspecto de derechos humanos fue terrible la dictadura de Stroessner, pero yo voy más allá, no solamente en tema de derechos humanos, fue también en tema económico y en tema social. Otra cosa para mí, en 1859 Stroessner hace un golpe parlamentario, disuelve el parlamento y a mentes brillantes que se estaban proyectando dentro del ámbito político colorado los saca del mapa. Un ejemplo, Gualdino Ramón Loera. No hay colorado que no conozca la trayectoria de Gualdino Ramón Loera y no sepa lo eminente que era ese señor. Stroessner lo manda al exilio y otros integrantes también de lo que fue el Mopoco. Ni qué decir Edgar Linneo y Fram. Edgar Linneo y Fram era un político que tenía también sus muertos en el ropero, por decirlo así, pero estaba llamado a ser uno de los mayores aportantes al crecimiento del Estado paraguayo. Él es el que lo proyecta a Stroessner en la política y el que lo pone en la presidencia pensando que lo podía manipular a Stroessner. Al año, Stroessner lo depone y ya lo manda en una suerte de exilio diplomático. O sea, se deshace de quien le había puesto en Que no es el la primer presidencia, caso. que no es el primer caso, exactamente, ¿verdad? O sea, yo particularmente considero que muchos de los retrasos que tiene la República del Paraguay y muchos de los impactos que tienen son consecuencias nefastas de esa dictadura tan larga y tan impactante, ¿verdad? De repente hay algunos políticos o algunos estudiosos que te dicen, de repente pudo haber sido un periodo de 6, 7 años y iban a ser menos los impactos, pero en fin, es categórico que tuvo unas consecuencias terribles en lo que es el Estado paraguayo que hasta hoy en día lo sentimos, ¿verdad? Claro, y lo que fue el famoso cuatrinomio de oro también. Claro. O sea, hay tantas historias realmente que no va el tiempo de contarlo todo en una vez, pero sin duda que esto marcó la historia, ¿verdad? Desde Sí. ese manejo por sobre todo, y si quieren, vamos a irnos a otros casos de otros países que tenían tantas bondades
pero ese mal manejo a veces es lo que lleva a ese retraso, ¿verdad? Que es básicamente lo que me está mencionando. Claro, el cuatrinomio sobre todo en los últimos años empieza a mover sus tentáculos. Es más, hay algunos allegados a Stroessner que te dicen que ya Stroessner estaba en una edad muy avanzada y él prácticamente no tomaba ninguna decisión, solamente el cuatrinomio era el que hacía y deshacía todo. Cuando se le derrocó, expulsó, tenía el 75 más o menos, ¿verdad? Sí, es más, la gente pensaba que en cuestión de meses podía fallecer, pero imagínate, en el 2006 terminó falleciendo, o sea, muchísimo 2006, tiempo no, más. 20 años, no, 15, unos cuantos años después. Estuvo en el exilio, digamos, viviendo ahora. Cierto era lo de su enfermedad que mencionaba que él tenía una enfermedad. Viste que había muchos mitos de repente, no, que la sangre de los niños, que no sé qué. Eso sí es parte Que de su un mito. chofer ha salido a hablar. Eso es parte de un mito. Sí, él tenía problemas de salud en sus últimos años. De hecho, hay un testimonio de que se hizo una operación de próstata unos meses antes de ser derrocado, pero ya estaba en una edad avanzada y bueno, todos los males que implican el avance de la edad, ¿verdad? Eso sí es cierto, pero lo del baño de sangre, eso es más que un mito, ¿verdad? Bueno, no me imagino ahora cómo ha sido esa época, porque yo me pongo a pensar, ¿verdad? De la gente que, obviamente, es más grande que yo, ¿verdad? Obviamente, un margen considerable, o sea, mis padres, o sea, yo me imagino esa gente vivió en esa época, o sea, me imagino cómo era, ¿verdad? Porque hace poco se recordaba también con un compañero qué hacía fulano, mengano, ustedes recuerdan, pues son hechos puntuales que uno recuerda exactamente qué hacía en ese tiempo, Sí. en ese lugar, ¿verdad? En ese año, de cómo vivieron, ¿verdad? Más por la historia que me contaba mi papá, ¿verdad? Del hecho de usar cabello largo, que no llegara un comunista, ¿cómo era? Se me olvidó la frase, la palabra. Bueno, uno que va en contra más o menos de la corriente, incluso algunos por tener alguna lectura que era de alguien que ellos consideraban contrario a su ideología, ya esto le podía traer problemas. Sí, es muy curioso. Porfirio Busto, uno de los mejores dibujantes del Paraguay, por ejemplo, a él se lo castigó rapándose la cabeza. Y ¿Sí? tuvo que comprar peluca porque no le gustaba cómo se veía. Y bueno, hay tantas y tantas anécdotas, pero yo creo que la gente hoy, sobre todo los jóvenes, no dimensionan lo que es tener libertad, lo que es poder usar redes sociales y poder expresarte, o lo que es poder circular en cualquier parte sin que te restrinjan o te metan al calabozo por el simple hecho de que no le caes bien a la autoridad local de turno, ¿verdad? Pero sin duda la libertad con la que hoy se vive es demasiado importante. Muchas veces es muy simpático porque en redes la gente te dice, vos cuando eso seguramente tenías un año, vos Pero cuando uno eso existía. uno existía, ¿verdad? Pero si vamos a irnos a ese argumento, no vamos a estudiar la historia de Roma, no vamos a estudiar la guerra del Chaco, no vamos a estudiar la historia de los jesuitas, ¿verdad? O sea, es demasiado ridículo agarrar y desacreditar el estudio o el aporte que te puede hacer un investigador por el hecho de decirle vos sos demasiado joven, ¿qué vas a saber vos? Sí. Y a lo mejor sabe muchísimo más que ese que vivía encerrado en un termo en ese periodo, ¿verdad? Porque mucha gente parece que, vamos a decir, no, si vos no te metías en eso, tipo, no pasaba nada. Es comunista subversivo, ella me acuerdo la palabra. Entonces decía como que, y nada, mi papá me contó, ¿verdad? Le hacían un peinado, ¿verdad? Alguien que tenía un mal comportamiento, me decía Chile y le dejaban así. Obviamente no vas a andar con el cabello así, tenés que irte y le decía, te agarró el... Y había varios chistes, ¿verdad? Que ahora no me acuerdo, siempre mi papá tiene 73 años. Ok. Y entonces imagínate toda la historia que él Sí. que tiene para contar, Tenés que hacer ¿verdad? una entrevista Con él también, ¿verdad? Entonces, ¿qué época, verdad? De como decir, las libertades, que eso, incluso lo que vos mencionás, el tema de circular, de las redes, hasta hoy en día en nuestros países, esto es imposible. O sea, ¿para qué vamos a irnos en China, verdad? En Venezuela, los medios de prensa se tienen que autocensurar. Radio Caracas Televisión, no Sí. le renovaron. Mira, Chávez le amenazó, ¿verdad? Y mira, usted vos, cumplió. No le renovaron más la licencia, hermano. Es que, obviamente, eso fue adrede, ¿verdad? No, Claro. esto era muy contrera, entonces decían, no, este medio, y se cumplió, ¿verdad? O sea, imagínate, o sea, y vos podés salir y se puede opinar contra quien sea, ¿verdad? Obviamente hay medidas o cuestiones que se van a tomar, cada uno elige qué tomar, ¿verdad? Pero eso en esos tiempos era imposible. Sí, es muy simpático porque me pasó a mí que mucho tiempo compartí con una persona que era astronista fanática. Falleció de la persona, yo lo aprecio mucho. Y tiempo después una nieta suya
me termina mostrando que tenía un carnet de piragüe. Y por supuesto que va a defender la muerte de Astroner si era un piragüe y tenía su Claro. propio carnet, ¿verdad? Pero parte del anecdotario, esa gente que te defiende a muerte, por supuesto, tenía algún beneficio, digamos, en ese periodo y por esa razón lo va a defender. Y ahora que hablaste de eso, de los piragües, ¿verdad? No sé si fue uno de los capítulos tuyos también que vi que muchos, cuando eran torturados, o sea, yo en el Museo de la Memoria que lo Ujú. conocé, la Caperucita Roja, están todos los elementos. Imagínate cómo eran torturados, ¿verdad? En esa época. Y por alguna cuestión, no sé, no me gusta la pulsera, esto Claro, parece muy... Te van, te llevan en investigaciones de la policía ahí y te torturan hasta que vos cantes, ¿verdad? O digas. Y mucha gente parece que decía nomás los nombres porque sí. no podían ellos quedar o hacían figurar en el documento, ¿sabes? Que se descubrió en el departamento de producción allá de la policía en Lambaré. Como si fuera que vos hiciste algo, o sea, Ujú. a quién vos acudías en esos casos? Porque bueno, el daño ya está, evidentemente, ¿verdad? Del hecho de la gente tiraba por tirar por el hecho de que eran Claro. torturados, ¿verdad? Algún nombre que capaz nada que ver. No, no me caías bien o quería congraciarme con la autoridad de turno y me iba con un chisme, Ujú. cuando en realidad nunca tuviste nada que ver en el caso, ¿verdad? Es más, creo que una estadística dice que de toda la gente que estuvo aprendida, solamente el 50% tenía por temas políticos terminó siendo apresada. Y de ese 50%, 20% eran liberales, creo que un 17% colorados y un ínfimo, o sea, un porcentaje mucho menor era de comunistas. O sea, eh, el cuento de que, de que estaba instalado el comunismo y de que se perseguía, eso tampoco no es tan cierto, ¿verdad? Claro, y ahí incluso eso de lo de Purahue creo que trascendía fronteras, no quiero más decir el Ujú. nombre, pero creo que es una persona que es política y autoridad hoy en día, que creo que fue a Buenos Aires y ahí compartió con los paraguayos allá, incluso el purahuereato, no sé si le puede decir así, llegaba hasta Ajá. ahí, y al volver acá, ellos tenían todo el dato, o sea, Sí. el mecanismo inteligente que tenía es impresionante, ¿verdad? O de algo particular nomás que capaz no era afín a la ideología de esa época, Ujú. te podía costar tortura, familia, lo que era el caso del profesor Armada, que seguramente te enteraste, ¿verdad? Que fue torturado muchísimo tiempo también, que él mandaba las grabaciones torturando a su esposa. O sea, son cosas que, como te digo, No, y vos para sabes una que película, ¿cómo se dice? pero más allá de eso también incluso, si bien hay gente que cobró una indemnización por el tema Ujú. de lo que son las torturas, hay mucha otra gente que nunca se acercó a reclamar, mucha otra gente que sufrió estragos y que no tiene ningún documento y tampoco muchas veces ningún interés en reclamar. Yo le conocí a un señor taxista que llegó a estar una semana preso porque él era chofer de un colectivo y la empresa de su competencia no quería que alce pasajeros en su ruta. Entonces, cuando anda una semana o al calabozo, así yo con mi empresa monopolizo todo el rubro del transporte y le gano a tu empresa. Imagínate, por el simple criterio de competencia o por cuestión económica, te terminaba mandando al calabozo y no te daban ningún fundamento, ¿verdad? Totalmente, así que es un tema para hablar bastante, así que en honor al tiempo, justamente y agradeciéndote ya, dejar unas últimas reflexiones, ¿verdad? De por qué es importante la historia. Muchos dicen, no, pero eso ya es pasado, no, eso ya. Ujú. Del por qué es importante conocer la historia, porque ahí creo que también se entiende muchos hechos de lo que hasta hoy en día tienen mucha relevancia o su origen en esa época, en Ujú. esos tiempos, porque conocemos muchos de los personajes, llámese de todos los tiempos de la independencia, de la guerra, todo lo que vos quieras, por el nombre de calle, ¿verdad? Que es un homenaje evidentemente que se le brinda, ¿verdad? Pero a tu criterio, Claudio, ¿por qué es importante conocer un poco la historia en un contexto, llámese 100 años atrás, 150, 200 años? ¿Por qué es importante? Bueno, el estudio de la historia es fundamental porque nos permite consolidarnos como nación, consolidarnos como individuos patriotas, saber que el hecho de que estemos pisando hoy un suelo tiene todo un legado Ujú. del cual tenemos que estar orgullosos. Eso nos ayuda a tener una identidad, a tener un respeto, a tener un respeto interno y entre compañeros, entre ciudadanos, y también nos ayuda a evitar repetir errores que se pudieron haber cometido en el pasado. Nos ayuda a un análisis integral de cada situación teniendo en cuenta que eso ya se dio en el pasado y que se cometió tal o cual error. Por esos dos motivos yo prácticamente considero que
se debe reforzar, se debe incluso de revisar lo que son los programas de historia del Paraguay dentro de los colegios para instalar más un orgullo, pero no un orgullo nacionalista que te lleva a desafiarle a todos tus hermanos en la región, sino un orgullo interno de integridad, de respeto y de buscar estar a la altura del esfuerzo que hicieron nuestros antepasados para que estemos hoy en esta situación. Y por otro lado, para evitar cometer errores del pasado. Y lastimosamente no se dimensiona, ¿verdad? Totalmente, ¿verdad? O sea, yo no sé qué tal habrá sido, bueno, no hay mucha diferencia en nosotros de edad, pero a veces es un tema también cortito. Parece que no sé, yo no recuerdo muchas enseñanzas del tema de historia, por lo menos en mi época, ¿verdad? O sea, obviamente de historia en general, pero la del Paraguay, por ejemplo, ¿verdad? O sea, y no una cuestión de, ¿cómo decir?, salir a desafiarle, sino que ese sentido de patriotismo, ¿verdad? De poder conocer, gracias a mi trabajo me ha tocado conocer Fortín Gondra y varios lugares así Ah, qué espectacular. que yo no, si no era por este laburo de trabajo, ¿verdad? Y que te hace entender incluso cuando uno va y las autoridades van y parece todo a veces muy mecánico, automático también en el trabajo que uno hace, pero estar y me quedo con la frase, ¿verdad? De que gente que tuvo que dar su vida, derramar su sangre para que nosotros podamos tener ese territorio en defensa de este territorio. Y sumando lo que decía, ¿verdad? De poder entender la historia para nosotros llegar o seguir con ese legado de defensa, de respeto, de integridad, de, llámese en todos los valores que uno quiera, de nuestro país, ¿verdad? Porque muchos dicen los jóvenes del futuro, no, del presente, ¿verdad? Y de los que vendrán y de que conozcan realmente esa historia, ¿verdad? Claro, totalmente. Quien más, quien menos, por ejemplo, tiene un abuelo o un bisabuelo que peleó en la guerra del Chaco, que vino con heridas físicas o heridas psicológicas, y creo que en mérito a ese esfuerzo que ellos hicieron, hay que trabajar en construir una nación, una patria un poco cada vez más consolidada, libre un poco de corrupción y próspera, ¿verdad? Claro que lo tenemos que hacer entre todos, o sea, Totalmente. más allá de los reclamos que son justos, evidentemente, a la clase política o a los diferentes sectores, el hecho de ser buena persona, del comportamiento en la calle, de no tirar la basura, eso lo hacemos nosotros, ¿verdad? O sea, Claro. mismo cuando se hace la minga ambiental, te dicen, no, o sea, que bien se puede venir a, qué sé yo, por decir un hecho pequeño nomás, pero el responsable de limpiar el patio de la casa, cada uno es responsable porque después va a venir un problema grave, la enfermedad, la epidemia, entonces, ¿cómo controlar eso? Entonces, yo creo que viene por parte de todos nosotros, como se dice, uno parte del problema o parte de la solución, ¿verdad? Totalmente. Y a lo que dijiste, ¿verdad? Yo tuve un abuelo que él era cacaraya, él era de la artillería y de Paraguay, Ah, sí. y él estaba con el presidente anterior, antes de la época de Stroessner, ahora que me acuerdo, y él, obviamente, por ser parte de ese grupo, ¿verdad? Chávez. Él se le mandó al Chaco y un día apareció el presidente así desnudo, vino así, se bañó, ¿verdad? Después de unos meses estuvo, después le tiraban ya por el Chaco y después volvió él como si nadie, le pregunta qué va a hacer, estaba bañando, no, me voy a ir a retomar mi función y él quedó como una especie de, ¿cómo se le dice? Delegado, algo así se le decía a los que eran, y él estuvo mucho tiempo como una especie de delegado, el famoso sheriff más o menos que se le conoce ahí en Paraguay. Okay. O sea, imagínate de esa época, él como si nada, Pablo Ferreira. Ah, ok. Y él militar de esos duros, de esos de antaño, ¿verdad? Y él como si nada seguir cumpliendo, y cumplió toda su función, tuvo mucho tiempo de como una especie de referente en su comunidad, ¿verdad? Y con la formación que él tenía, ¿verdad? Y él tuvo mi abuela, mi papá, obviamente él tuvo un episodio, se separó, después volvió a hacer su familia, creo que tuvo seis tíos más, creo que tengo 7, no recuerdo bien. Y de cómo era en esa época, ¿verdad? O sea, imagínate lo que era. Esto le pasa a una persona hoy en día y... Stroessner se deshizo de todos los militares que se dio cuenta no le iban a ser útiles y no iban a estar plenamente doblegados a él. No solo de militares, de políticos mismos dentro del Partido Colorado se deshizo al notar ese aspecto, ¿verdad? Y bueno, Claudio, la verdad que agradecerte por este tiempo porque yo creo que tenemos que hacer una segunda parte porque no hablamos del todo de Sí, señor. si vamos a desarrollarlo así como corresponde. Así que agradecerte por tu tiempo realmente y bueno, la idea es que yo tengo un hijo chico, creo que vos también, no sé si tienes un hijo pequeño, entonces qué responsabilidad también de poder enseñarle, inculcarle ese sentido de pertenencia a lo que es su país. Y un comentario breve nomás, entonces, para ir cerrando, ¿verdad? Lo que yo mencionaba varios espacios también en los diferentes programas. Importante conocer la historia, pero también creo que un aspecto que es muy popular, el tema del deporte o el fútbol, de saber quiénes son, ¿verdad? Mi hijo tiene 4, va a cumplir 4, y con el tema auge de la selección, ¿verdad? Claro. La Plaza Paraguaya, él
Paraguay, ¿verdad? Se conoce a mí una forma práctica de hacerle llegar con algo muy popular, ¿verdad? El tema de pertenencia, ¿verdad? De cómo un niño se va formando de las bases, porque es mi primer hijo, ¿verdad? Entonces, de esa idiosincrasia, de tirar frases en guaraní, o ya habla como nosotros, esas muletillas, ¿verdad? Y por eso estimo y valoro tanto lo que es, evidentemente, la historia y esa idiosincrasia que de repente tenemos, ¿verdad? Para con los que vienen, ¿verdad? Claro. Y lo que van a estar llevando esa responsabilidad y que esperamos que sean personas que construyan, que aporten a la sociedad, ¿verdad? Claro, imagínate los que cumplen 15 años, tuvieron prácticamente toda una vida No sin un conocen. mundial. O sea, tiene una fortuna aparte también tu hijo. Y es categórico, hay tantos aspectos buenos, tantos valores muy extraordinarios que forman parte de la cultura del Paraguay y que nos sentimos muy orgullosos y felices cuando nuestros hijos van inculcándose con ellos y van creciendo ahora. Claro, y lo que pasa en ese ámbito del fútbol es muy infinito el ejemplo de lo que pasó con 2 de mayo, ¿verdad? Que siempre lo subestimaron, o sea, como que le toca el orgullo a uno realmente porque incluso yo respondí a algunos que otros comentarios, nomás no me gusta tampoco polemizar demasiado, Ujú. ¿verdad? De lo que pasó con Paraguay cuando estábamos mal en el pozo con el tema del fútbol y ahí uno va a los aspectos históricos, ¿verdad? Que Claro. Paraguay siempre fue de garra, de lucha, de entrega, reponernos de 2 guerras grandes. Ujú. Entonces, es como que nos toca algo, los sentimientos, y ahí parece que el pueblo Exactamente. paraguayo reacciona, ¿verdad? Sí, totalmente. ¿Verdad? Excelente, bueno, muchísimas gracias y voy a esperar gustoso la invitación. Felicitaciones por el canal, por la difusión y bueno, felicitaciones también a todos los que se prenden a escuchar este video. Muchísimas gracias. Vale, señor.